Que sintetiza la que es una aspiración de este tipo de encuentros. Después, en una primera parte, trataré el asunto de la cultura y la identidad, la alteridad, por supuesto, y su relación con el conflicto, para finalmente tocar algunos temas en relación con la violencia y la identidad y la alteridad. Dice Norbert Lechner, que es un sociólogo chileno, alemán-chileno, o chileno-alemán, que no solamente el relato está formado por una diversidad de imágenes a la vez fragmentarias y misteriosamente unidas. La realidad misma es una infinitud de fragmentos cuya compleja vinculación desborda todo intento de ordenamiento. Lo que llamamos orden no es finalmente otra cosa que una propuesta, digamos, un intento de compartir. Pues bien, solo compartimos lo que elaboramos intersubjetivamente. Solo entonces es nuestro mundo, nuestro tiempo. Visto así, el pensamiento político, como el arte o la moral, significa hacer visible lo colectivo, reconstruyendo contextos, relacionando creencias e instituciones, vinculando imágenes y cálculos, expresiones simbólicas y acciones instrumentales. Parte del título que le he dado a esta presentación, lo propio y lo de identidad y alteridad, lo propio, la difícil relación entre lo propio y lo ajeno. Parte de esta presentación la he tomado prestada de un ensayo de la autoría del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, publicado a finales de la década de los 80. Reconozco en esta selección dos motivos fundamentales. El primero es porque se trata de un autor, un antropólogo, con una habilidad extraordinaria para proponer en una frase un punto de partida para iniciar los procesos de comprensión de cierto tipo de conflictos. En este caso, la idea de la relación entre lo propio y lo ajeno en sí misma no es conflictiva, salvo en ciertos contextos, aunque siempre está presente en las interacciones que establecemos con personas y grupos diferentes a nuestro grupo de pertenencia. El otro motivo tiene que ver con el momento histórico en el que fue hecha esta reflexión y su publicación a fines de 1989. El final de una década en la que se expresaron grandes acontecimientos y se desarrollaron los primeros signos de conflictos que, sin ser nuevos, alcanzaron expresiones inéditas a lo largo de la década de 1980 y especialmente en la siguiente. En esta presentación considero que algunos aspectos de estas situaciones pueden comprenderse justamente a partir de la relación conflictiva entre lo propio y lo ajeno, o dicho de otra manera, a partir de la instrumentalización de la identidad y la alteridad. El de los 80 fue un decenio marcado por un conjunto de eventos que perfilaron cambios en todas las esferas de la vida social en una escala mundial. Unos cuantos hechos vendrán bien para sopesar su trascendencia. Para América Latina y desde el campo de la economía, este periodo, la década de los 80, fue denominado como la década perdida, por el bajo o nulo crecimiento económico, las impagables deudas externas, la devaluación de la moneda, la caída de los precios del petróleo. Para el caso de México, la declaración de moratoria de pagos y la devaluación del peso, aderezada, no sé si ustedes sepan, con la famosa frase que unos días antes emitiera el entonces presidente José López Portillo cuando juró defender el peso como perro. Luego lloró y pidió perdón, pero bueno, con sus particularidades, otros países de América Latina vivieron una situación semejante a la que se sumaron carencias económicas y socioculturales propias de los contextos dictatoriales y como parte de ello la violación galopante de los derechos humanos. Paralelamente, otras situaciones marcaron este momento. Una que me parece particularmente importante fue cuando en 1981 se hicieron públicos los resultados de las investigaciones sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y sobre esta noticia se levantó
una de las más grandes campañas homofóbicas y un discurso en el que el estigma y la discriminación de por sí ya existentes parecían encontrar su justificación, entre comillas, justamente en ese tipo de investigaciones. En contrapartida, encontramos también una paulatina y cada vez más organizada respuesta de los grupos agredidos, y con ello el surgimiento de nuevas organizaciones y la expresión de demandas nunca antes vistas, aunque no por ello inexistentes. Para algunos autores, el nunca antes visto es cómo se pasa de demandas centradas en el consumo, a demandas centradas en la cultura, a demandas centradas en el derecho a la vida, a demandas que tenían que ver con lo que llamamos cultura, con un universo simbólico francamente opresivo para los diferentes grupos sociales, culturales, que estaban fuera de lo que se llama normal. Otra de las situaciones que comienza a mostrar su rostro y que hoy nos toca de cerca es la cada vez más sonada presencia de los que comenzaron a llamarse cárteles de la droga. Otros casos, quizá los más conocidos, el inicio del resquebrajamiento hasta su derrumbe del bloque comunista, la perestroika y la glasnost, reestructuración y transparencia, el surgimiento del sindicato Solidaridad en Polonia, la muerte de Tito, el presidente de Yugoslavia, que desencadenó la confrontación entre las nacionalidades que componían el Estado yugoslavo. Las características, sería otra de las cuestiones que marcan esta década, de conflictos bélicos como los que se generalizaron en la década de los 80 y 90 en diversas regiones del continente africano, así como en Europa del Este, el Sur, de Asia, Oriente Próximo y América Latina, siendo un caso destacado el de Colombia. Quizá dentro de 20 años digan siendo un caso destacado el de México. En ese momento era Colombia. Todo esto rompió con muchas de las certezas, rompió con las certezas que da la vida cotidiana de diferentes modos en diferentes países, sobre todo estoy pensando en Chile, en Argentina, en Colombia, otra vez dentro de 2 décadas ojalá que se vea como pasado lo que hoy nos pasa en México. Esta nueva situación originó una profunda revisión, en el caso de las guerras, de la teoría de la guerra moderna, y la conclusión más notable fue que las confrontaciones militares de ese momento, su carácter y los tipos de violencia desatados superaban ampliamente las teorizaciones que se habían hecho del conflicto bélico en el pasado reciente. Por tanto, fue conveniente llamarlas de otro modo: nuevas guerras, guerras postheroicas, guerras degeneradas, guerras anómicas, o simplemente a las zonas del globo donde estaban ocurriendo se les nombró zonas de violencia abierta. De modo simultáneo, se van a fortalecer diversos movimientos sociales iniciados en las décadas anteriores, al mismo tiempo que se comenzaban a hacer visibles nuevos movimientos sociales, llamados así para diferenciarlos de las expresiones clásicas. Se habló de nuevos movimientos sociales para diferenciarlos de los movimientos sindicales, de las protestas que más o menos estaban ligadas a las clases sociales, al movimiento sindical, y se empezó a hablar de nuevos movimientos sociales. Últimamente incluso se habla de nuevos movimientos sociales. Los nuevos movimientos sociales, como dije antes, estaban ligados sobre todo a la cultura, ¿sí? a demandas culturales, a demandas de consumo cultural, a demandas de expresiones de movimientos artísticos nuevos. Las mujeres, los jóvenes, las demandas por el respeto a la orientación sexual, surgieron también nuevas iniciativas artísticas. En el campo de las ciencias sociales y humanas comenzaron a ser cada vez más frecuentes términos como cultura, diversidad, identidad, experiencia, actor, agencia, subjetividad y miedo, ¿sí? ¿Por qué remarco miedo? Porque el miedo como experiencia obtuvo en estas condiciones la calidad de objeto legítimo de investigación, que resulta muy interesante, y a lo que hay que agregar que la década de los 80 también suma lo que desde la década de los 60 comienza a aparecer
por diversos lados, que es la subjetividad y la crítica al objetivismo. Cuando pensamos en la crítica al objetivismo, también hay que pensar que no es nueva. Ya desde los años 50, sociólogos como Roy Mills o los antropólogos siempre hemos estado metidos en todo, entonces, pero ya sociólogos como Roy Mills llamaban la atención acerca de lo que alguna vez Jean-Paul Sartre dijo. Sí sé que lo dijo él, pero no sé dónde lo dijo. ¿Qué es lo que hace la gente con lo que quieren hacer con ella? ¿Qué es lo que pasa con los sujetos? ¿Cómo viven los sujetos?, se preguntaba Roy Mills, las grandes estructuras, que después desemboca en la década de los 60 en una paulatina crítica al objetivismo, pero que ya en la década de los 80 se abre y comienza a registrarse este tipo de términos, cultura, diversidad, miedo, experiencia, actor, agencia, etcétera, y en fin, otras expresiones que registraban una multiplicidad de dimensiones propias de la subjetividad humana, que se comenzaron a constituir como situaciones de reflexión. Hay un texto publicado por el autor del que les leí al principio, también a finales de la década de 1980, del sociólogo chileno Norbert Legner, titulado Los patios interiores de la democracia, subjetividad y política, que es un ejemplo de la manera en que aparecen temas como el miedo. Tiene un capítulo que se llama Hay gente que muere de miedo, o el de la vida cotidiana, que se convirtieron en objetos de reflexión. Ciertamente hablamos de esto con la ventaja de la distancia, a partir de la cual podemos apreciar esos cambios, podemos repensar cómo fueron cambiando las representaciones de la convivencia social, pero sobre todo de los desafíos que comenzábamos a enfrentar. Dar cuenta de esta situación, marcar los acontecimientos, algunos de los acontecimientos que marcaron la década de los 80. Si quieren también pónganle que ahí apareció el disco de Michael Jackson, el de este tan famoso de él y otras cuestiones de la cultura de masas o la cultura popular. Pero de regreso al título de esta presentación, cuando Guillermo Bonfil escribe Lo propio y lo ajeno, teoría del control cultural, tenía puesta la mirada en una problemática que fue el centro de su reflexión durante toda su vida, la sociedad mexicana y latinoamericana, y dentro de ella el lugar que ocupaban en ese momento ocupaban los pueblos indígenas. Esta preocupación lo llevó primero a hacer una caracterización en 1970 de la sociedad mexicana como una sociedad pluriétnica y pluricultural, caracterización que entre otros elementos construyó a partir de la idea de cultura y del lugar que la cultura ocupa en la constitución de los seres humanos como tales y de sus sociedades. En este artículo destacan dos preocupaciones que, desde mi punto de vista, cruzan toda la obra de este autor. La primera, él siempre tuvo la idea de que era necesario prescindir de andamiajes teóricos complejos que solo comprendían los iniciados. De ahí su esfuerzo por escribir para llegar a todos los públicos, pues estaba convencido de que el futuro era un asunto de todos. Su segunda preocupación, reconocer la diversidad sociocultural como el cimiento sobre el cual imaginar nuevos proyectos de convivencia social, la aceptación de la diversidad sociocultural como un hecho intrínseco a los grupos humanos que se halla en constante tensión con todos los intentos homogeneizadores que se fraguan desde distintos ámbitos del poder. Con esta idea, lo que él estaba enfrentando, y me refiero a él porque fue quizá de los primeros que va a iniciar esta discusión, contra lo que él estaba oponiendo era contra las teorías homogeneizadoras, sobre todo contra la existencia de una cultura nacional. ¿Sí? Él se burlaba mucho y decía, ¿y quién en antropología
una de las cosas que se enseñaban hace como 100 años era de que en cada grupo había un informante clave, ese que se sabía todo, lo del grupo. Y él decía, ¿y quién sería el informante de la cultura nacional? Los del norte, los del norte, los del sur, el campesino que cuida chivos por acá, o el sembrador o tal. Dice, no existe una cultura nacional, existen muchas culturas, y eso es lo que constituye a la nación mexicana. Entonces, esta idea sobre la que estuvo siempre dando lata es el hecho de que él va a incorporar a toda esta discusión las nociones de poder y de conflicto. Hannah Arendt, por ejemplo, decía que el olvido del carácter conflictivo es el olvido de que la política se basa en el hecho de la pluralidad de los seres humanos. Y es justamente esa pluralidad la que hace necesaria la existencia de la política, entendida como negociación entre diversas voluntades. Esta diversidad, cuyo reconocimiento reclaman estos autores y muchos otros, resulta de la confluencia de diferentes factores. No hay una sola diversidad, hay muchas. Depende de dónde estemos parados. ¿De dónde proviene? De los contrastes geográficos, del hecho de haber nacido y socializado en una u otro país, en una lengua y no en otra, en los consumos propios de un lugar X o Y y no en otro, hasta las diferencias que provienen de la pertenencia o orientación de géneros, de la edad, de los desniveles económicos y educacionales, entre otros muchos factores que propician la formación y la reproducción de redes sociales y afectivas que nos permiten constituirnos como un nosotros. Nosotros somos. El mismo proceso que siguen grupos que a su vez son nosotros, y que cuando estamos frente a frente somos nosotros, los de la UNAM, los otros, los de la UAM. ¿Sí me explico? O sea, es un proceso que se va formando por una serie de redes que nos van constituyendo a partir de que compartimos. Sin embargo, el asunto es que no basta con reconocer esta diversidad, sino que es necesario situar con suma precisión su punto central de referencia en el caso de las sociedades humanas, y este se centró en la relación entre sociedad y cultura, en el modo en que cada grupo humano crea a lo largo de su vida juntos, los recursos que le permiten constituirse como colectivo, como un grupo o conjunto de personas con intereses comunes. Se trata de recursos, los naturales que se transforman a través del trabajo. Se trata de formas de organización social, pasando por la posesión de conocimientos que son el resultado de una experiencia colectiva. Se trata de códigos de representación y de comunicación, se trata de valores compartidos, se trata de un conjunto de elementos que día a día ponen en juego para su producción y reproducción como grupos e individuos, pero también son elementos que intervienen de manera decisiva en la interacción con otros grupos que siguen un proceso semejante. Sin la intención de simplificar lo complejo, me parece que podemos avanzar aclarando algunas de estas cuestiones. No sé si hasta aquí tengan algún comentario. ¿Les sigo? Lo traigo escrito porque soy bien desordenado. Siempre les he advertido que a veces se me va la onda y que si no me recuerdan en qué iba, me tienen que avisar, si no, pobrecitos. Bueno, una primera idea es la relación indisoluble entre sociedad y cultura, y la relación entre identidad y alteridad en los procesos de constitución del sujeto. El asunto de la sociedad es elemental. Dice Clifford Geertz que de los seres humanos somos los animales más incompletos e inconclusos, que solamente nos completamos por obra de la cultura, pero no por obra de la cultura en general, sino por formas en alto grado particulares de ella, ¿sí? Formas familiares, locales, regionales, nacionales. Dos aspectos cruciales de este reconocimiento es, por un lado, la gran capacidad de los seres humanos para aprender, y por otro, cito a Geertz,
el hecho de que dependa de manera extrema de cierta clase de aprendizajes. La adquisición de conceptos, la aprehensión y aplicación de sistemas específicos de significación simbólica. El ser humano es el único animal que nace y es verdaderamente inútil. O sea, nos tienen que dar de comer, nos tienen que cuidar, nos tienen que proteger. Seguramente han escuchado hablar de los niños fedales, de los niños salvajes, o los que el caso más emblemático es el niño de Aveirón, finales del siglo XIX o XVIII, me parece. No me hagan mucho caso, soy mala para las fechas, pero lo van a encontrar así, el niño de Aveirón, que es un niño que encuentran y que camina como animal, con las 4 patas, que no se espanta con los sonidos fuertes, pero sí pone inmediata atención cuando escucha que se rompe una hoja, y que Itard, de apellido Itard, que es el fundador de las escuelas para sordos, ¿no? Trata de decir, bueno, lo voy a incorporar a la sociedad, pero resulta que el ser humano nacemos con un aparato biológico para poder hablar, para poder reflexionar, etcétera, pero si no se pone en funciones, se atrofia. Esto los pedagogos y todo el mundo lo sabe. Pero él trató de que el joven pudiera, desea él, incorporarse a la sociedad. Trató de enseñarle a comer, le enseñó la diferencia entre lo frío y lo caliente, etcétera, etcétera. Pero, y más o menos aprendió algunas cosas, pero nunca pudo relacionar el objeto con la representación en la cabeza con el nombre. ¿Por qué? Porque efectivamente, de todos los animales que existen en la naturaleza, somos los más indefensos. No traemos ninguna fuente de información genética a nuestro equipamiento biológico y necesitamos aprenderlo. Por eso dicen también que la verdadera naturaleza de los seres humanos es la cultura. Pero diría Gertz, no la cultura, sino culturas particulares, específicas, que nos hacen ser quienes somos y no otros. ¿Sí está clara esta idea? Estos aprendizajes, estos conceptos, estos sistemas de significación se construyen en torno a los hechos que permiten justamente la producción y reproducción de los seres humanos. Es en este sentido que la cultura nos da la forma como especie, pero también como individuos y también como grupos diferentes, lo que nos lleva a la afirmación con la que inicié este apartado. Nos completamos como seres humanos por formas particulares de cultura. Nacemos y nos socializamos paulatinamente a lo largo de nuestra vida en espacios geoculturales determinados y con grupos específicos, no en cualquier grupo, y en este proceso es en el que nos vamos constituyendo como sujetos, en el que vamos adquiriendo un sentido de pertenencia, de pertenecer a. Es a partir de ese cúmulo de información que podemos responder a las preguntas ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, que son al mismo tiempo individuales y colectivas. Y esto nos lleva a pensar a la noción de identidad como autopercepción y autorreconocimiento, ¿sí? Que es la definición que de sí mismos realizan los grupos humanos, las personas, lo que nos une y lo que nos diferencia de otros grupos, unidad y diferencia que se relaciona con su persistencia en el tiempo y su ubicación en el conjunto de la sociedad. Y en esta afirmación nosotros podemos reconocer algunos rasgos que son sumamente importantes. La identidad es subjetiva, es un proceso de percepción y reconocimiento, es histórica, apela a la experiencia, a experiencias individuales y comunes de los agentes sociales. Sin memoria no hay identidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos constantemente
remitiéndonos a eso que nos constituyó. Es parte de una visión del mundo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a clasificar la realidad y a los actores sociales, nos sitúa en el tiempo, en el espacio y en la sociedad. Se objetiva a partir de formas simbólicas de representación. Uno o varios rasgos son seleccionados como características definitorias del grupo social. Y dicho sea de paso, esto es lo que diferencia identidad de cultura. Si ustedes se dan cuenta, la cultura puede ser todo. O sea, hay como 700 definiciones de cultura. La más simple es la que dio el primer antropólogo que habló de la cultura, que dice que es todo lo producido por los seres humanos. Otros han dicho que son los comportamientos, otros han dicho que son los universos de significación, etcétera. Pero quedémonos con la idea más fácil. Si la cultura es todo, no todo lo de la cultura nos representa, o sea, nos da signos de identidad. Son arbitrarias las elecciones. Entonces, los grupos humanos seleccionan rasgos, ¿sí? Rasgos de la cultura. Si ustedes le van a San Luis Potosí, les van a decir que tienen que comer qué, si no, no han ido a San Luis. O a Puebla. Semitas. Semitas, ¿qué más? Mole. Si van a Guadalajara tienen que ir a las tortas ahogadas, a los mariachis, o sea, y si encuentran a un guadalajareño aquí, extraña sus tortas ahogadas, ¿o no? Nadie es de algún lugar de estos, ¿de dónde eres? ¿Y te gustan las tortas ahogadas? ¿Ya ves? 2, 3 lugares hay aquí en la Ciudad de México donde tú te puedes encontrar con las famosas tortas ahogadas, ¿no? Cada lugar selecciona. Es arbitrario, o sea, ¿quién dijo que el mariachi? ¿Quién sabe? O el tequila, y no el mezcal, o el chucho de rabias, o lo que les guste. Pero cada región escoge selecciona de la cultura rasgos que lo diferencian de otros. Es más, a cualquier lugar que vayan de la República Mexicana se van a encontrar con frases como esta: aquí es el centro de la República, o aquí se formó. O sea, todos estamos constantemente buscando distinguirnos, ¿sí? Nombrarnos, ser diferentes. Por eso los rasgos la selección de rasgos es arbitraria. Es arbitraria porque ¿quién dijo que el jarabe tapatío? O sea, quién sabe, ¿no? ¿Quién dijo que les gusta esto que tocan en todos los juegos de fútbol? El cielito lindo, ¿no? Pudo haber sido cualquier otra. Entonces ahí entra en juego muchas cosas. En algunos casos, sobre todo en los símbolos cívicos, pues es el poder, ¿no? Es quien tiene el poder del Estado, ¿no? Por eso también dicen que después de las revoluciones hay una lucha por el significado de los verdaderos símbolos, entre comillas, de los verdaderos símbolos de la unidad nacional. Por eso identidad y cultura no son lo mismo. Cultura es lo más amplio, identidad es lo más, digamos, lo que le da sentido de pertenencia. La identidad es un proceso social, porque siempre se va a desarrollar en oposición a otros grupos. Por eso se dice la identidad es relacional, se activa solamente frente a otro u otros. Por ello es diferenciadora y al mismo tiempo exige reconocimiento, provoca la ruptura de la continuidad social. La identidad nos separa real y simbólicamente de los otros, ¿sí? Ojo, no necesariamente tiene que ser conflicto, ni pleito, ni guerra, así es simplemente. No hay una sola identidad, hay muchos sentidos de pertenencia, y tampoco la identidad o lo que somos se activa y la traemos todo el tiempo en la cabeza. No nos levantamos pensando quién soy, de dónde vengo, salvo que se hayan puesto una borrachera fenomenal, se levantan en el lugar donde se acostaron, solamente se activa frente a un otro.
por eso es relacional, ¿sí? No es que la traigamos siempre encima, ¿no? Identidad también, la identidad, lo que somos, también exige reconocimiento, pues no somos solo lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino también lo que los demás piensan de nosotros. En esta característica se funda la exigencia de reconocimiento que plantean algunos grupos históricamente subordinados por su género, por sus características físicas, color de piel, aspecto corporal u orientación sexual. Exigen reconocimiento, ¿por qué? Porque la sociedad les devuelve una mirada, nos devuelve una mirada de nosotros mismos devaluadora, y eso influye. Por eso los maestros, los pedagogos, dicen, no se la pasen diciéndole al niño que es un menso porque se la va a acabar creyendo. Nunca han visto que luego, este es un menso, y le van dando de coscorrones, o haz como fulanito, que ese sí es listo. Entonces, o sea, devolver una mirada poco alentadora de uno mismo también constituye al sujeto, ¿sí? Por eso exige reconocimiento. De ahí, de esta reflexión, deriva lo que más adelante, bueno, no he puesto ninguna fecha, deriva lo que en los años 80, con el reconocimiento del multiculturalismo, al final vemos eso, se conoce como política del reconocimiento, que es esa situación en la cual los grupos exigen ser reconocidos como son y por lo que son, no por lo que la sociedad quisiera que fuera. No sé si se entiende esta idea. En las consideraciones que antes expuse, ha aparecido con frecuencia la idea de otredad. Ello es así porque este asunto, insisto, de la identidad no se entiende sin la alteridad como un factor que la constituye. Es decir, no se puede pensar la noción de identidad sin la noción de alteridad, y aunque a primera vista nos venga la idea o nos venga a la mente la idea de una frente a la otra, en realidad estamos frente a un proceso intersubjetivo. No es que yo esté aquí y ustedes allá, no es que yo, tú, sino que me constituyo como un yo en una interacción, en esta intersubjetividad de la presentación cuando hablaba yo de Lerner, ¿no? Entonces, identidad y alteridad dependen una de la otra, se complementan y se definen recíprocamente. Esteban Crotz va a enfatizar el encuentro, la interacción, como el lugar de la pregunta antropológica, y nos coloca en la situación de imaginar un primer encuentro entre grupos humanos desconocidos entre sí. La pregunta que cada grupo se hace respecto al otro, y seguramente les ha pasado y nos pasa a todos, es ¿quiénes son estos, no? ¿O quién es este? Y lo primero que vemos es una manera de vestir, una manera de hablar, puede darnos incluso a veces miedo. Es el fundamento también de la relación interétnica, o sea, nos miramos, y lo que en principio reconocemos es que son como nosotros, pero que no se visten igual ni hablan como nosotros, son entonces diferentes. Y aquí viene este juego de palabras, que es el de la relación de la igualdad en la diferencia y la diferencia en la igualdad. Somos iguales, pero somos diferentes. Y ese es el fundamento de la relación de alteridad. Si no me encontrara yo con otro grupo diferente, yo no me daría cuenta de que soy diferente. Entonces, por eso es que no se trata de una cosa que estemos uno frente al otro, sino que es una interacción, es en la interacción en donde nosotros nos estamos viendo como únicos, pero también como diversos. Todos los seres humanos hacemos las mismas cosas, pero lo hacemos de manera diferente. Ese es el descubrimiento de los antropólogos. De los antropólogos, que fue a fuerza, no fue por listos. Fue a fuerza porque de pronto encontrarse en sociedades donde uno no sabe nada del otro es conocerlo, es un asunto de sobrevivencia. Entonces se empiezan a dar cuenta de que hacemos las mismas cosas, pero las hacemos de manera diferente, de que todos creemos en un Dios o en algo que está por encima, pero de manera diferente.
pero lo que nos hace iguales es justamente que todos creemos en un ser superior, como dicen los AA. Es lo que descubre Fray Bartolomé de las Casas, cuando en aras de defender a los indios de toda la violencia que ejercían sobre ellos, trataba de convencer a los reyes y a todo el mundo de que ellos eran más religiosos que los propios españoles. Y decían, ¿pero por qué? Y dice, porque ellos sí son más religiosos que nosotros, porque imagínense, dan la vida por su Dios para justificar los sacrificios humanos. Él lo tomó como argumento, ¿no? Entonces, hasta aquí podríamos proponer una primera conclusión, que es el reconocimiento del papel de la cultura en la vida humana y la formación del sentido de pertenencia como resultado del desarrollo de nuestra existencia en determinada sociedad. Desde esta perspectiva, la cultura y la identidad son intrínsecas a los seres humanos y la relación nosotros, los otros, es el resultado de esa pertenencia a un grupo y no a otro. En este sentido, la antropóloga brasileña Alcida Ramos nos indica que no debemos suponer que el concepto antropológico otro, y aquí es muy importante esa parte de antropológico, porque hay una concepción antropológica de cultura y hay una concepción antropológica de otredad. Ella dice, no debemos suponer que el concepto antropológico otro se refiera necesariamente a una sustancia, a una esencia inherente a los habitantes de los márgenes del mundo. Al contrario, debe ser tomado no como una categoría sustantiva, sino como un concepto analítico aplicable en cualquier lugar, desde nuestros vecinos hasta nuestras antípodas. Y es que estamos rodeados de alteridad hasta con uno mismo. ¿Nunca les ha pasado que dicen, quiero esto, pero no lo quiero? O sea, no, en una familia no hay quien esté de acuerdo, un hijo no se parece al otro en nada, ¿no? Y a veces dicen, tú eres el recogido porque no te parece nada a nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que al principio decía de género, de sexo, de edad, de género, de edad, de clase social, de lo que sea. Hay diferencias. Yo les he platicado mucho en mis clases que cuando yo era chica, hace algún tiempo ya, salía con mi papá y me daba mucha vergüenza porque él se volteaba a ver hacia los muchachos con los pelos hasta acá y decía, mira nada más qué cochinos, se me hace que no se bañan, y me daba mucha vergüenza porque se ponía a hablar de los otros delante de ellos. Y hace unos años yo entré a la ENA, iba yo muy alegre a trabajar cuando vi a un sujeto que a lo mejor ustedes lo han visto, tatuado todo, estaba rapado, tatuado absolutamente todo. Y hice lo que mi papá. O sea, me le quedé viendo, casi me di la vuelta y lo seguía yo viendo y no lo podía creer. Eso es enfrentarse a la otredad, ¿sí? O cuando uno se siente viejito es cuando tus alumnos te invitan a una fiesta y la música que ponen ya no sabes qué hacer con ella, ¿no? Entonces, no, ya no estoy para esto, ¿no? Entonces, hay siempre, estamos rodeados de diversidad y ese no es un problema, eso es lo que somos, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos de frente a una situación más o menos comprensible. Sin embargo, además de la cultura y la identidad como algo intrínseco a la constitución de los sujetos, también resulta central reconocer los extremos peligrosos en el tratamiento de la cultura y la identidad, lo que nos abre un camino para la comprensión de algunas formas de violencia, todas aquellas formas de violencia que se sustentan en la defensa de la identidad o en la instrumentalización de la identidad, porque es ahí donde alcanzan su fuerza. A veces no entendemos por qué en algunas guerras, estoy pensando en Yugoslavia y el enfrentamiento entre croatas y serbios, por qué alcanzaron ese nivel, esa fuerza. Esto creo que ayuda un poco, fue la instrumentalización de la cultura, de la identidad. Estos dos extremos nos remiten al primordialismo y al instrumentalismo.
El primordialismo concibe la identidad como una condición esencial, originaria y permanente de todo grupo social. Y no nacemos con una identidad. La identidad no es una cosa que venga en nuestra acta de nacimiento. El sentido de pertenencia se va forjando paulatinamente en los diferentes grupos en los que nos desarrollamos. Es más, las identidades cambian. Por eso ustedes no son iguales a sus padres, por eso no son iguales a sus hermanos, por eso no son iguales a sus otros compañeros, ¿no? Y el instrumentalismo es que la identidad es un recurso maleable e instrumental de cualquier grupo social, y en más de una ocasión se ha convertido en una estrategia de poder. En torno a estos dos extremos es que me interesa establecer el vínculo con la violencia, pues la activación del orgullo en uno de los grupos se reproduce en el otro. Se activa el orgullo, se activa el miedo, se mira al otro como amenaza, y entonces ahí comienzan los procesos de constitución del enemigo, ¿sí? Hasta aquí no sé si hay algún comentario, si no voy muy rápido. ¿Vamos bien? Si ya se aburrieron me dicen y entonces ya dejo de leer. Pero antes de pasar entonces, hay dos conceptos que son el resultado de la presión por el reconocimiento del derecho a la diferencia. Por un lado es el multiculturalismo y por otro lado es la interculturalidad, que representan dos momentos. El primero de ellos trata del reconocimiento de la existencia de múltiples culturas, y fue un gran paso. Cuando se reconoce la existencia de múltiples culturas, está relacionado con un hecho. Existen múltiples culturas. De cada cosa que he comentado se desprenden muchas reflexiones, pero al reconocer la existencia de múltiples culturas, se reconoce su validez y se reconoce también la existencia de múltiples racionalidades. Y se está atacando o se está ahora dando la idea de una sola racionalidad, se está atacando la idea de razón, de una razón, ¿sí? Esto tiene que ver con este reconocimiento. El segundo, la interculturalidad, remite a la interacción, a la confrontación, a lo que ocurre cuando grupos pertenecientes a diversas culturas entran en acción. Dice García Canclini, ambos términos implican dos modos de la producción de lo social. Multiculturalidad supone la aceptación de lo heterogéneo. Interculturalidad implica que los diferentes son lo que son en relaciones de negociación, conflicto y préstamos recíprocos. Esta es una perspectiva en la que las nociones de negociación, préstamo y conflicto nos remiten a que las culturas no permanecen iguales a sí mismas a lo largo del tiempo, sino que van cambiando, y lo mismo ocurre con el sentido de pertenencia. La identidad vista desde una perspectiva estratégica y posicional nos aleja de una perspectiva esencialista. El sentido de pertenecer tiene que ver no solo con las preguntas de quiénes somos y de dónde venimos, sino también con lo que buscamos ser, es decir, apunta al futuro, no solamente apunta al pasado. A veces se ha cargado más hacia el pasado que hacia el futuro, ¿sí? Entonces, una frase de Neruda, si alguna vez fueron cursis y leyeron las 20 canciones de amor y algo así, una canción desesperada, algo así, hay una frase de uno de los poemas que dice: nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Seguimos siendo nosotros, pero ya no somos los mismos, porque a lo largo de nuestras vidas, de nuestra vida personal, vamos cambiando, y eso depende de las interacciones, de con quién estemos. Si entran ustedes a la UNAM o a la ENA, júrenlo que al tercer semestre ya no van a ser los mismos. Júrenlo que ya no se van a vestir igual, que sus papás se van a escandalizar, sobre todo si entraron a biología o alguna de las carreras de antropología. Hay una entrevista, un estudio que hizo una antropóloga yucateca bien simpático, porque entrevista a los muchachos de qué pensaron sus papás cuando entraron a estudiar antropología. Y decían que un papá decía, pues una chica decía, a mi papá le dio mucho gusto porque decía que ya no iba a gastar en ropa,
porque como siempre los antropólogos no se bañaban y andaban con el mismo pantalón, él iba a ahorrar mucho. Entonces van cambiando, vamos cambiando, no somos los mismos, pero sí somos los mismos, ¿sí? Carlos Aguado, un profesor de la ENA, pone mucho el ejemplo de que el de la foto de kinder, el de la primaria, el de la secundaria, el de la prepa y el del título es el mismo, pero no es el mismo, ¿sí? Entonces, cultura, estos asuntos nos llevan a tres ideas: cultura, alteridad y violencia. Una caracterización de la violencia para poder entrar a la relación con la identidad y la alteridad es el asunto de la violencia, que no se puede hablar de violencia más que adjetivándola. La diferencia menor y su potencialización, los usos y abusos de la cultura, las reflexiones desde la alteridad para un acercamiento a la comprensión de las violencias, la construcción del enemigo y la criminalización y formas de subordinación del otro remiten en muchas ocasiones a la violencia. Entonces, estamos frente al asunto efectivamente de la diversidad y de cómo sobre lo diferente se montan acciones violentas que también en algún momento, en otro sentido, pero igualmente, la diferencia, dos términos, desigualdad y diferencia. Muchas veces sobre la diferencia se monta la desigualdad. Esto nos lleva a un asunto que León Tolstoy llamó, o los rusos del siglo XIX llamaron, las malditas preguntas. Una frase que anota Isaiah Berlin, cito, se volvió común en la Rusia decimonónica, con la que se indicaban esos problemas morales y sociales centrales de los que todo hombre honesto debe hacerse consciente tarde o temprano para luego encararse con la elección de entrar en la lucha o dar la espalda a sus congéneres, consciente de su responsabilidad. Es un asunto que en todas las épocas ha sido tema de discusión, de ahí que al planteárselo no falta quien diga que los antiguos nos robaron nuestras mejores ideas. Viene de muy lejos, ¿no? Todorov presenta esta problemática desde la idea de lo que llama el cruce de culturas y de su pregunta acerca de la posibilidad de comprender a una persona que no sea uno mismo, la posibilidad de comprender a un grupo que no sea el mío. Entonces, volviendo al asunto de la violencia, estamos frente a un término que nombra comportamientos, situaciones, actos que ocurren en diferentes espacios, con diferentes actores y con significados distintos en coyunturas históricas específicas. De todo lo anterior, la dificultad de definirla como concepto acotado, excepto por el hecho que nombra el ejercicio de la fuerza para, ¿sí? De lo anterior, la necesidad de las adjetivaciones, desde la cual reconocemos situaciones empíricas, violencia de género, política, bélica, doméstica, intrafamiliar, todas las que quieran, pero que aterriza siempre en un hecho. La violencia, más allá de sus múltiples significados, siempre emerge en la interacción humana. Y otra vez estamos en la interacción humana, ojo, no solamente con un otro, sino con uno mismo, ¿sí? Con uno mismo en las diferentes formas de maltrato que nos infligimos al cuerpo, ¿sí? Lo más grave, pues, es el suicidio, pero otras formas en que nos lastimamos. Esa sería una. Y dos, la matriz emocional que se involucra en todos estos casos. Y es en este sentido que las significaciones que se le atribuyen al ejercicio de la violencia rebasan el hecho en sí para penetrar tanto en el origen como los efectos, es decir, en la violencia como experiencia vivida, ¿sí? Por eso los conceptos de experiencia, de emoción, de subjetividad van alcanzando cada día más un lugar central en las ciencias sociales. Ojo, tampoco quiero decir, y estoy en contra de que todo sea violencia o todo sea identidad, también está la economía, otras cosas, ¿no?
Pero bueno, en este caso estamos frente a la idea de que la violencia es un evento relacional que se desarrolla en la interacción humana. Se vive, se significa y se comprende en y a través de contextos explicativos y comprensivos, se entiende en su ejercicio y a través de las percepciones y las significaciones que les atribuyen los actores. Creada en la interacción humana, la violencia cobra realidad y se reproduce en la intersubjetividad social. Una socióloga venezolana, Tosca Hernández, señala: se asienta en la existencia y producción de consensos sociales intersubjetivos. ¿Por qué consensos sociales? Porque en más de una ocasión hay consenso en que el ejercicio de ciertas formas de violencia son aceptables, ¿sí? Y lo podemos ver en muchos casos, ¿no? Entonces, se asienta en la existencia y producción de consensos sociales intersubjetivos, tanto comunicacionales como interpretativos, que se materializan en representaciones y acciones colectivas constitutivas de un campo relacional. Y ahí volvemos a los sistemas socioculturales de los que forman parte los procesos sociales, subjetivos, representaciones, significaciones, etcétera, y objetivos, comportamientos y acciones, así como la valoración emocional de sus efectos. La violencia es también un acto comunicativo, nos dice algo, que evidencia al mismo tiempo la interrelación humana y o la negación de la misma. Y aquí arribamos a otro elemento fundamental en la comprensión de la violencia. La violencia es histórica, es decir, su significado social y sus manifestaciones cambian de una época a otra, de un sistema cultural a otro. La dimensión histórica nos permite conocer el desarrollo de los eventos y de los discursos que los sustentan, así como sus efectos sobre los grupos expresados en traumas, sentimientos de odio, sumisión, deseo de venganza, entre otros. Esto nos conduce a una serie de ideas para la comprensión de la violencia. Una central es que resulta insuficiente tomar como referencia solo las dimensiones manifiestas de la violencia. Esta es la observación de Elsa Blair cuando interroga a la violencia desde la cultura y encuentra en esta última el campo de representaciones que acompañan a los actos de violencia, es decir, su dimensión simbólica, su sentido, sus representaciones, imaginarios, significaciones y tramas discursivas. De ahí que el análisis exige esclarecer los contextos materiales, pero también los contextos culturales, a partir de los cuales la violencia es ejecutada, leída, pensada, narrada y significada. En suma, cuando estudiamos la violencia, hay que incorporar el elemento cultura. Desde esta postura es posible rebatir aquellas posiciones que arraigan los actos violentos en disposiciones biológicas del ser humano, aunque ciertamente el empleo de la violencia es parte del repertorio amplio de posibilidades o disposiciones humanas. También es cierto que se la emplea solo en determinados entornos y relaciones sociales y se asocia y se alimenta por ciertas creencias de orden cultural. Seguramente ustedes se han acercado, han oído esa discusión de que si el ser humano es malo por naturaleza o bueno por naturaleza, si el ser humano está predispuesto de manera natural a la violencia o no lo está. Los antropólogos han investigado sociedades que no conocen la guerra, pero también han investigado sociedades que están constantemente en guerra. Entonces, la idea de incorporar la cultura, las significaciones, las formas como las personas entienden, significan la violencia, nos lleva a una pregunta: ¿qué interés tiene debatir este lugar común? Miriam Jimeno, que es una antropóloga colombiana, propone, esto lo hace a propósito de muchas ideas que comenzaron a circular acerca de que en Colombia había una cultura de la violencia. Y ella decía, es que a nadie le gusta la violencia. O sea, uno vive con ella porque a veces no queda de otra, ¿no? Entonces su pregunta es, ¿qué interés tiene debatir esto? Pregunta esta antropóloga.
Y ella contesta que al sacar a la violencia de la sociedad y de la cultura, tiene efectos problemáticos sobre la orientación de la conducta personal y sobre el trazado de políticas públicas. La muy frecuente adjudicación de los actos de violencia a razones por fuera de la sociedad y de la cultura, decir que es un acto demencial producto de la locura de ciertos individuos o grupos sociales, no permite examinar los contextos sociales de su producción. Por otra parte, es precisamente esta ubicación la que permite reconocer de qué manera la violencia repercute en la relación entre el individuo y la sociedad. Es nuevamente Miriam Gimeno, quien llama la atención sobre la manera en que la experiencia violenta se vuelve un elemento esencial de la representación que las víctimas tienen de sí mismas y de su entorno social. La agresión, y esto es muy importante, pone en entredicho el deber de protección social que une a los miembros del grupo entre sí. La fuente de exceso emocional es el desorden social y cognitivo que provoca el acto de violencia, pues lo conocido ya no es lo más confiable. ¿Por qué? Porque la violencia rompe las certezas. Así, la acción violenta tiene la capacidad de transmitir la idea de un quiebre en el orden de la civilidad y de alterar la seguridad de las personas. La acción violenta hace dudar sobre la confiabilidad del entorno y sobre la protección que ofrecen los vínculos solidarios. La acción violenta resulta un instrumento atractivo justamente por esa capacidad de producir impacto. Por eso quienes la padecen se ven en la imperiosa necesidad de desarrollar mecanismos múltiples para afrontarla y poder retomar el hilo de sus vidas. Esta es una razón por la cual existe hoy día un renovado interés por estudios socio- y psicoculturales que buscan entender esta situación. Esta antropóloga y otras antropólogas, sobre todo colombianos, por obvias razones, han trabajado mucho diferentes tipos de violencia. Es muy interesante un trabajo de esta autora que se llama El crimen pasional. Y eso la lleva a entrevistar a mujeres y hombres detenidos por crímenes pasionales. Y es muy interesante el argumento, porque dicen que se cegaron. Entonces, eso ocurre sobre todo en los varones, que los celos los cegaron. Y dice que la autora, que es muy interesante cómo para unas cosas somos racionales y para otras no. En fin, entonces esto último nos coloca en el efecto de los actos violentos sobre las personas y los grupos. Nos coloca en la pregunta de cómo recuperan los grupos y las personas la credibilidad en su entorno y en sí mismos, cómo se restituye el lazo social. Hay una antropóloga india de la India, Veena Das, que se coloca pues en esta situación y nos lleva a pensar en cómo todas las culturas elaboramos, todos los seres humanos tenemos pautas para tratar el dolor, ¿sí? Para el tratamiento del dolor frente a la pérdida, cómo tenemos rituales, comportamientos que se han de seguir no para evitar el dolor, sino para hacerlo llevadero, ¿no? Puede ser religioso, cualquier tipo. Pero ¿qué pasa?, se pregunta esta antropóloga, cuando nuestras formas culturales quedan rebasadas por una violencia no imaginada. Esa es la pregunta que se hace. Ella la hace frente a la tensión entre India y Pakistán, 4 grandes ocasiones, la partición de India y Pakistán, y la disputa por la región de Cachemira desde 1947 a 1948, en 65, en 71, y en 1971 y 1999. Entre las muchas cosas que ocurrieron ahí fue el secuestro y la violación de mujeres, que el crimen sexual en las guerras contra las mujeres es constante. ¿Qué hacen cuando la cultura propia no puede explicar eso? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué pasa cómo se restituye el lazo social?
las cifras son terribles, ¿no? Las cifras oficiales reconocen a 50,000 mujeres musulmanas que fueron secuestradas en la India y 33,000 hindús o sikhs en Pakistán durante la partición en 47. Y luego algunas se suicidaron, algunas las regresaron. ¿Qué se hace? O sea, la cultura no da para tratar estas cosas, ¿no? Es un caso límite, pero es un caso límite que se repitió en Yugoslavia, que se repite en África, que se repite en todas partes, ¿no? Entonces, la gran pregunta que se plantea nuestra Vina Das, que además es muy interesante, y pueden encontrar un libro de ella, si les interesan estos temas, que se llama Sujetos de dolor y dignidad, que está en línea. O sea, si ustedes buscan Vina, se escribe Vina Das, con V. Sujetos de dolor y dignidad, en donde ella hace toda esta reflexión de qué hacer, qué hace la gente cuando hay que restituir los lazos sociales. ¿Qué hicieron los Hutus y los Tutsis después de lo que pasó? Y eso nos lleva al asunto de la reconciliación, que es un asunto que hoy día está en el orden del día en Colombia, en Chile, y en general en lo que se llama políticas de la memoria, ¿no? Cada grupo también tiene sus políticas de la memoria. Es interesante ver, por ejemplo, que hay una política de la memoria diferente en Argentina y una diferente en Chile. O sea, en Argentina uno cada 2 pasos se encuentra, aquí estuvo un lugar de tortura, aquí estuvo. En Chile no. En Chile no encuentra uno eso. En Berlín se encuentran con cada paso con todo lo que pasó, en otros países no. Entonces son políticas de la memoria, porque también existe el derecho al silencio. A mucha gente no le gusta recordar, y es su derecho. El derecho al silencio, el derecho a la memoria, etcétera. Los enfrentamientos bélicos van a ser un caso límite, a partir del cual podemos reconocer los procesos de construcción del enemigo, aunque este proceso no ocurre solamente en el caso de las guerras, ocurre en la vida cotidiana, ¿no? Pero nos puede servir estos casos para volver al asunto de la alteridad, la identidad y el nosotros y los otros. Es la idea de que las guerras como acción, el enfrentamiento bélico en el campo de batalla, no estalla de pronto. Para que ello ocurra es necesaria la búsqueda de consenso en el interior del grupo, la elaboración de narrativas, el reconocimiento de los aliados, la permisividad social para disponer y orientar toda clase de recursos materiales hacia la eventualidad de un conflicto armado, producción o investigación científica, policíaca, acopio de armas, engrosamiento de los ejércitos, todo tipo de medidas que se consideran preventivas. Sin enemigo al frente, ninguna de estas actividades sería posible. Ninguna sociedad autorizaría todas estas cosas si no hubiera un enemigo al frente, ¿no? Se trata de un momento inicial caracterizada por una intensa producción simbólica que apunta directamente a la movilización del sentido de la diferencia, a la exaltación de lo propio frente al ajeno, a la exageración de la amenaza que representa el de afuera. El enemigo es el causante de las situaciones económicas precarias o el responsable de la imposibilidad del ejercicio libre de nuestros deseos acerca del tipo de sociedad que nos conviene, es el enemigo de nuestras creencias, de nuestras costumbres, es el que nos impide decidir un futuro libre de los males que hoy nos afectan o que nos anuncia la imposición de sus valores sobre nuestros valores. Seguramente en distintos niveles hemos escuchado esto todos los días, ¿no? Eso que nos amenaza. Hay un sociólogo alemán muy famoso porque mucha gente no lo quiere y con razón. Carl Schmitt ha definido esta situación desde la perspectiva del agrupamiento amigo-enemigo, que para él define la esencia de lo político.
Esta es una postura de la esencia de lo político. Al principio hablé de Hannah Arendt, y para ella la esencia de lo político es la interacción. Hannah Arendt tiene una concepción de política que es el entre nosotros. Este hombre tiene una concepción de la política, de lo político, a partir de la distinción amigo-enemigo. Dice, la distinción amigo-enemigo indica el grado extremo de la intensidad de una unión o de una separación. El punto en que tales conceptos alcanzan la totalidad de su significado ocurre cuando se propone la posibilidad real de la eliminación física del adversario. Lo cito, la guerra deriva de la hostilidad, puesto que esta es la negación absoluta de todo otro ser. La guerra es solo la realización extrema de la hostilidad. Eso dice él. Nosotros podemos preguntar cuáles son los recursos de los que se valen las partes para lograr esta negación absoluta del otro. Justamente es la criminalización, lo que antes les comenté. Entonces, parte de la respuesta se inscribe en el campo de las representaciones, de las maneras a través de las cuales se va alimentando la hostilidad a lo largo del tiempo que procede a la realización extrema de la que habla Carl Schmitt. Este es un hecho que se puede constatar en las más diversas situaciones de conflicto que hemos presenciado a lo largo del siglo XX y fue particularmente visible debido a la amplia difusión que tuvo el caso serbio-bosnio. También podríamos recurrir para observar este fenómeno, a las formas como los dirigentes políticos estadounidenses, soviéticos, etcétera, se han enfrentado en la historia política y militar. En términos sencillos, supone convertir los argumentos, la relación en un argumento de vida o de muerte. Hay un punto culminante en el que mi existencia depende de la inexistencia del otro. Pero esto no surge en un momento, eso precede. Incluso en algunos casos, sobre todo hasta antes de la guerra de Vietnam, mucha gente iba a la guerra dice Isaiah Berlin, que en la Primera Guerra Mundial la gente fue con singular alegría a la guerra. Recientemente, unos 20 años para acá, se han intentado hacer estudios sobre la Primera Guerra. Si ustedes se dan cuenta, casi no hay trabajos sobre la primera, trabajos de qué pasa después. Hay un grupo de investigadores franceses que se puso a analizar las cartas de algunos combatientes de la Primera Guerra y su cabeza estaba, dicen, en su casa. No te olvides de recoger las calabazas, no te olvides de poner el techo, no te olvides, o sea, estaban en otro lado, ¿no? Entonces, pensar la cultura, pensar la identidad, pensar la alteridad y relacionarlas en algunos casos con la violencia, con la instrumentalización de estos elementos, nos conducen a intentar comprender algunos de estos casos dramáticos. La guerra es el extremo, ¿no? Pero hay una serie de elementos que nos permiten comprender por qué alcanzan tanta fuerza. Geertz habla de los apegos primordiales. Dice, los apegos primordiales surgen de los hechos dados, los que suponen haber nacido en una particular comunidad. Dice, las solidaridades políticas basadas en sentimientos primordiales tienen una fuerza profunda y duradera, no siempre son una fuerza activa que se percibe de inmediato, pero ahí están. No es que de pronto saltó el sentimiento patriótico, es que se está movilizando eso que él llama apegos primordiales. Ese cariño, ese afecto que todos nosotros sentimos por el lugar en que nacimos, por la familia, por eso que les pasa a nuestros abuelos o bisabuelos cuando dicen quiero ir a mi tierra. Esa palabra, no sé si la han escuchado en los mayores, voy a mi tierra, que está en la cabeza de las gentes. Esos son apegos primordiales. La otra cuestión que me parece muy interesante es
Cuando Michael Ignatieff vive el conflicto en Yugoslavia, él no entiende, dice, yo estaba junto a un croata que se estaban peleando con los otros y yo escuchaba en la noche que se gritaban, a ver, tú todavía andas con esa chica de tal, o sea, vivieron 50 años juntos, iban a las mismas fiestas, conocían a las mismas muchachas y las muchachas a los mismos muchachos, y de pronto, dice, estaban uno en una trinchera y otro en otra. Y él va a encontrar en la idea de Freud, que es que le llama el narcisismo de la diferencia menor, una idea a partir de la cual sería posible comprender la violencia extrema que se deriva de la exaltación de la diferencia. Este narcisismo de la diferencia menor, dice, afirma nuestro autor, dice, nada fomenta tanto los sentimientos de extrañeza y hostilidad entre las personas como las diferencias menores. La diferencia que desde afuera nos parece pequeña, desde adentro puede ser muy grande. Y es que nos unen tantas cosas que a la hora en que nos tenemos que enojar, nos inventamos lo que podemos. Y eso nos ha pasado con los pleitos con nuestros hermanos, con nuestros amigos. O sea, hay tanto, nos conocemos tanto que la diferencia menor se exalta. Freud lo escribió en la diferencia mujer-hombre. Dice, las mujeres no son tanto el objeto del deseo de los hombres como del miedo que les tienen, porque finalmente no hay tanta diferencia, ¿sí? Por eso ya habla del narcisismo de la diferencia menor. El amor que tengo por mí mismo me hace estar frente al otro. Les leo una cita de Ignatieff. Dice, la propuesta de Freud sirve para comprender que el grado de hostilidad e intolerancia entre los grupos no guarda relación con el tamaño de sus diferencias culturales, históricas o físicas, cuando lo mide un observador ajeno y desapasionado. En efecto, cuando menores parecen las diferencias al observador externo, mayor puede resultar su importancia para la definición de los que están adentro. Entonces, él está observando y le dice él narra que le pregunta al croata, oigan, ¿y ustedes en qué se diferencian de los serbios? Ah, que nosotros fumamos cigarros croatas, que nosotros hablamos croata, que nosotros esto, que nosotros aquello. Y luego él mismo dice, en realidad somos la misma basura. O sea, ya pensándolo bien. O sea, llegó a tal grado el asunto de las diferencias que se empezaron a comunicar en inglés en las pláticas de negociación, porque los lingüistas, los historiadores, todo el mundo empezó a sacar datos de las diferencias. Es muy interesante el caso. Mary Kaldor tiene un libro que se llama Las Nuevas Guerras, y el libro de Michael Ignatieff se llama El honor del guerrero, acerca de las guerras étnicas y en la actualidad. Entonces, ya voy a acabar. La diversidad sociocultural es un hecho, no es un bien en sí mismo. No se trata de fomentarla, sino de reconocerla. Y al reconocerla, establecer los mecanismos necesarios para su gestión democrática. Cualquier proyecto de vida en común tendrá que partir de la diversidad como característica de los grupos humanos y de ahí reconocer el conflicto como parte de esa característica y considerar que todo acuerdo es transitorio. De ahí la idea del filósofo canadiense Charles Taylor de que nuestras negociaciones solo adquieren equilibrios temporales. Ninguna cosa es para siempre, sobre todo los acuerdos de convivencia. Dice Teodoro, es que si hiciéramos una asamblea de las culturas y dijéramos, ahora sí todas somos iguales, no faltará donde salte otra vez la diferencia. Por eso, parte hace 20 años se comenzó, 20, 30 años, se comenzó a hablar de nuevas identidades sociales, nuevos movimientos sociales, porque constantemente se está produciendo la diferencia. Entonces, lo que se llama la política del reconocimiento y la noción de respeto tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad como un hecho, como una parte de la
si existe alguna esencia humana, esa es nuestra característica. Hasta aquí, bueno, sería lo que les quería comentar. Vamos. No sé si tengan algún comentario o alguna cosa que no. Sí, justo pues pasamos el micrófono. Generalmente la dinámica es como, bueno, sí, comentar, hacer preguntas, abrir, digamos, el debate, ¿no? Como de diferentes formas. Así que tenemos todavía media hora. Si quiere aquí alguien preguntar, participar. Y también, bueno, no sé cómo nos están viendo desde Facebook. También por ahí de pronto hay preguntas que sepa, o sea, si hay alguien que tenga por ahí alguna pregunta, pues ahí nos la pasas, por favor. Perfecto, todo clarísimo. Bueno, yo pensaba como varias cosas, ¿no? Hay algo que de hecho ya hemos como conversado en otras sesiones del seminario, respecto a la conformación tal cual de la palabra o de las palabras, no sé, lesbofobia, homofobia, transfobia, etcétera. ¿Hasta qué punto podemos seguirla interpretando como una fobia, ¿no? Esas formas de violencia validadas a través de discursos de odio, esas prácticas de odio, ¿cómo, o sea, si es o no pertinente continuar pensándolas como precisamente como fobias, ¿no? O sea, justo me quedé con particularmente con algo que mencionabas sobre el momento en el que la inexistencia del otro significa la permanencia de mi propia existencia, ¿no? Entonces, eso se puede pensar como fobia, ¿no? O sea, esto que impulsa como el exterminio del otro, de la diversidad, de la diferencia, como sí, claro, pues como una fobia, no sé. Bueno, no sé. Quizá como los casos límites, ¿no? La idea de fobia me remite más a lo biológico, más a una actitud que no tiene mucha explicación. Hay fobia a las arañas, hay fobia, y las fobias no siempre se explican socialmente. Y yo creo que esa animadversión contra ciertos grupos tendría que explicarse socialmente, culturalmente, y para eso habrá que encontrar los términos adecuados, ¿no? Para hacerlo. Hay algunas palabras que remiten a ámbitos de lo irracional, y a mí no me gustan mucho, aunque en ciertas circunstancias sí dan cuentas de la fuerza de la animadversión que algunas personas desarrollan contra otras, ¿no? Entonces, básicamente pienso eso, ¿no? Creo también que en algunos momentos específicos hay que ser radical, y entonces puede caber la idea de fobia, ¿no? Como esta situación incontrolable de rechazo, de miedo más bien, a algo, ¿no? Pero creo que eso es al principio. Después, cuando se identifica, cuando se denuncia, cuando se da cuenta de esta situación, como que hay que buscar razones culturales, razones sociales, y en algunos casos son patológicas, ¿no? Pero cuando digo patológicas es de personas que traen algo ya acá, ¿no? Que no es así como explicable. Y a mí la idea de fobia me remite a algo incontrolable. Seguramente hay gente que no se controla frente al diferente. Incluso le puede causar miedo. Fobia puede ser miedo. Básicamente es esa idea. Bueno, tienes un micrófono, de hecho. Sí. A ver si ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. No creo, perdón. No se escucha. Es que como se está grabando, perdón. Sí,
Bueno, es que ahora que comentabas respecto cómo que somos diferentes, pero que finalmente pues somos iguales, me recuerda mucho así como un momento con mi sobrina que en ese entonces tenía 4 años. Yo soy de Chiapas y San Cristóbal pues es como un lugar muy recurrido por extranjeros y así, ¿no? Uh-huh. Entonces íbamos caminando por el andador y de repente mi sobrina de 4 años se encuentra con una niña totalmente distinta a ella, ¿no? Ojos azules, cabello súper claro, y entonces mi sobrina se quedó así, se la quedó viendo, ¿no? Entonces yo la observaba y yo dije, ay, ¿yo qué tengo que decirle, no? Porque creo que a ella sí le movió mucho ver una niña, pues muy distinta a ella, que a mí lo único que se me ocurrió fue decirle, salúdala, ¿no? Y entonces ella así como muy penosa, la saludó y le dice, hola. Pero entonces me quedo, pues, y justo porque tú lo mencionas, de que finalmente somos iguales, pero que también la diferencia física, la diferencia cultural, pues también creo que eso es lo que remarca. Y entonces, pues también tú comentaste sobre esto de que lo extraño, ya que por acá la anoté, donde dices que la diferencia a veces remite a la desigualdad, ¿no? Que también, pues, creo que a lo largo de mi vida, y pensando un poco en la identidad, es que yo he vivido con muchas familias, y en cada una de estas familias he como también adoptado un cachito de cada familia, ¿no? Y entonces, si pienso en la identidad, a veces creo que de mi familia tengo muy poco, porque la convivencia siempre ha sido a la distancia, siempre ha sido como por otros medios, pero me parece como importante esto, ¿no? Como de pensar que la identidad pues no es solamente una, sino que sí, justo, pues tenemos varias identidades. Es eso. Sí, pero comenzaste diciendo que eras de Chiapas. Ah. No, sí, o sea, la identidad no es una esencia, no nacemos con una identidad. Por eso les decía, no está en nuestra acta de nacimiento, sino que se va formando, se va formando paulatinamente. Y justamente la instrumentalización de la identidad es la suposición de que venimos de un mismo lugar todos y que somos iguales y que por lo tanto debemos de pensar igual y debemos de hacer las mismas cosas. Y todo aquel que no es como nosotros es enemigo en ciertas circunstancias, ¿no? De tu familia tienes lo que te enseñaron, pero de las otras familias tienes más, ¿no? Sí. Sí. Pues durante la exposición mencionó 2 veces la otredad. Lo refería como un concepto analítico que evidencia la diferenciación en la intersubjetividad, pero quisiera saber si existe alguna diferencia fundamental entre otredad y alteridad, o pudieran utilizarse como sinónimo uno de otro. En antropología las usamos igual. Si tú te metes con los psicólogos, con estas especializaciones, sí te van a mencionar otras, o muchas otras significaciones, incluso muy complejas. Pero en antropología la alteridad es el otro, es la otredad. No necesariamente es bueno ni malo, simplemente es la otra cultura, ¿no? El otro. Por eso decía, es un concepto analítico, no es un concepto que clasifica. Como yo, el tatuado que vi era un otro. Gracias. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pensando sobre esta como suerte de capitalización del concepto de diversidad, la instrumentalización, estaba pensando, bueno, por un lado en la propuesta de García Canclini, de la hibridez, y por otro lado en la propuesta de Silvia Rivera, no recuerdo la palabra que usa para definir algo similar. Respecto a eso, ¿hay algún otro término
que dada esta circunstancia se esté utilizando? Frente al de Al de diversidad, digamos, bajo Diversidad. esta idea de instrumentalización. no que yo sepa, lo diverso es diferentes cosas en una sola cosa, ¿no? Pero hasta donde yo sé, no. Se instrumentaliza y lo que pasa es que todos estos conceptos, multiculturalismo, transculturación, todas estas cosas son un hecho, pero también son posturas políticas. Entonces están manejando alternativamente una o la otra. A veces en la postura política se caen los excesos, como la idea de fomentar la multiculturalidad. Pues no hay que fomentarla, pues ahí está. En esa idea de postura política y de fomentarla y de defenderla, muchas veces se cayó en lo que llaman guetización, o sea, en la separación de las culturas, en que no había conexión. Y luego el otro exceso es fomentar la diversidad. No hay que fomentarla, hay que dejarla que se exprese. Por eso es que terminaba yo hablando de una sociedad democrática, hay que gestionarla, porque no hay que fomentarla. Entonces, el problema con estos conceptos es que son un hecho, pero también son una postura política. Y en esta postura política a veces se hacen interpretaciones excesivas del hecho. Quizá por ahí vaya el asunto, ¿no? Creo. Pero es muy interesante tu comentario, porque, bueno, el exceso, por ejemplo, en la cultura, de cultura también ha sido muy grande, ¿no? Por eso algunas críticas, como Abu Lughod dice, el exceso en la cultura como algo tan importante hace al otro más otro. Dice, y de lo que se trata es de que nosotros, al conocerlos, los hagamos menos otros. O sea, ese asunto de comprender, ¿no? De acercarnos a comprender sin exotizar, sin presentarlos como si estuvieran bajo un microscopio. De ahí la noción de respeto que maneja Richard Sennett cuando dice cómo hacer para ejercitar el respeto. Dice, ¿cómo hacer para conocer a la demás gente sin que parezca que los tenemos en la mira, ¿no? Eso es especialmente para los antropólogos, ¿no? Que muchas veces, bueno, lo primero que nos enseñan en antropología, sobre todo en los primeros años, es ver sin ver. Es ver, sin que se note que estamos viendo. Que es una cuestión de ejercitar, ¿no? Ver todo sin que estemos así, y que la gente a la que visitemos pues, se sienta mirada como bajo un microscopio, ¿no? Ver sin ver es parte del ejercicio del respeto, ¿no? Creo que en todo hay excesos, ¿no? Bueno, pues, sin más, entonces, pues, nuevamente le doy las gracias de parte del Laboratorio Nacional de Diversidades que nos haya acompañado en esta sesión. Y bueno, pues nada, al resto las invito. La siguiente sesión será bueno, no recuerdo exactamente ahora el día, pero es el primer martes de cada mes. Este fue el segundo martes, pues porque el primero era 2 de octubre. Entonces, el primer martes de noviembre estaremos aquí con Alicia Hopkins para hablar como de el concepto de diversidad digamos, como diversas formas de justicia, justicia comunitaria, etcétera. Entonces, esperemos también contar con su presencia y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.